el día de hoy, por así decirlo, se presenta una nueva voz. Una voz que espera oírse clara, oírse alta, oírse diáfana en los tiempos venideros. Una voz que está dedicada a vosotros, a ayudaros en el camino que estáis emprendiendo todos y cada uno de vosotros, y que en cierta forma es un camino que estaba ya predestinado. El concepto de predestinación como tal es distinto a lo que vosotros pensáis. Vosotros lo veis en muchos casos como una obligación, como un camino que se me impone, aunque no sea mi voluntad recorrerlo, como unas circunstancias impuestas por un ser ajeno a mí mismo, que me obligan a recorrer un camino en el que muchas veces no estoy de acuerdo, no estoy a gusto, que me hace sufrir, en el que no aprendo, en el que considero que no hay sentido para mi vida. La predestinación en realidad no es eso. La predestinación es llevar, por decirlo de alguna forma también, a la práctica las decisiones que vuestro alma ha tomado antes de encarnar. Esas decisiones no siempre se plasman de una forma perfecta en la vida, en esta dimensión, en 3D, sino que tienen un cierto margen de, podríamos llamar, imperfección a la hora de aplicarla. Ese margen de imperfección incluye, entre otras cosas, la interacción entre el alma y el ego. El ego, vehículo necesario para desarrollarnos en esta dimensión, termina en muchas ocasiones interfiriendo con los designios del alma. Y el alma a veces no tiene la capacidad suficiente para hacerse escuchar. En ese sentido, podemos llegar a un punto en el que los designios del alma queden en un estado latente y nos cieguen completamente los deseos y caprichos y temores de nuestro ego, llevándonos por los caminos que él elija, que en algún momento concreto pueden ser incluso contrarios a los que el alma hubiese elegido. La predestinación es una forma que tiene el alma de asegurarse que ciertos caminos van a ser recorridos. El alma, que es nuestro verdadero yo, aquello que sigue, que no muta, que continúa cuando lo demás cambia. El alma, que aunque evoluciona siempre es igual, que no tiene principio ni fin, pues forma parte de Dios y Dios forma parte de ella. El alma establece en nuestro camino ciertos hitos, ciertos puntos importantes por los que tenemos que pasar. Esos puntos, que pueden ser pruebas, puedes llamarlo lecciones, puedes llamarlo momentos que tienes que vivir para sacar determinadas conclusiones, sí pueden establecerse de antemano, antes de encarnar, en lo que algunas culturas se llama el bardo. Tenéis que tener en cuenta que aunque el ego interactúe con el alma y en ocasiones llegue a dominar el camino que quiere recorrer, el alma puede establecer cruces por los que tiene que pasar, caminos que tiene que recorrer y circunstancias que tiene que vivir. En ese sentido, se puede hablar de predestinación. Sí que hay que tener en cuenta, sin embargo, que no es algo impuesto por fuera, no es algo impuesto por un extraño, no es impuesto por una persona o un ente ajeno a nosotros mismos. Tenéis que entender que en realidad nosotros somos el alma, no somos este ego que en un momento dado nos ciega y que es simplemente un vehículo en una dimensión concreta. Somos el alma y como tal tomamos decisiones propias, no impuestas desde otra vibración, no impuestas desde otra entidad, no impuestas desde una persona o circunstancia ajena a nosotros mismos. En ese sentido, las verdaderas decisiones las toma el alma y por tanto la predestinación siempre es voluntaria. Cuando escogemos una circunstancia, un cruce de caminos, por decirlo de alguna forma, que tenemos que recorrer, tenemos que ser conscientes de que lo hacemos con un fin. No es algo aleatorio, no es un capricho del alma, no es un designio estúpido. Siempre hay un fin, un objetivo, una lección que hay que aprender. De toda circunstancia, por agradable o desagradable que a nuestro ego le parezca, siempre hay un tesoro de sabiduría que podemos aprender. Tenemos que ser conscientes, por otra parte, de que en la predestinación encontramos muchas veces nuestro verdadero camino. Digo muchas veces porque el concepto de siempre y nunca a veces asusta, ya que en muchos casos, como en el caso de este canal, nuestro ego busca siempre las alternativas, las excusas, las excepciones que podrían hacer tambalear un argumento. Por eso voy a procurar no usar estas palabras de significado tan absoluto y ser, por llamarlo de alguna forma, relativista, ya que en realidad a mí tampoco me termina de convencer todo aquello que deja fuera o excluye las excepciones, pues las excepciones a la regla general forman parte de la vida misma. De hecho, forman parte de las propias reglas de juego que el universo sigue. Hay que tener en cuenta
que el universo es mucho más complejo de lo que en un momento dado podéis entender, especialmente en una vibración como la vuestra. En ese sentido, siempre recordad que las reglas son generales, pero puede haber excepciones, pero esas excepciones también tienen un motivo, una razón o un objetivo. Así como vuestros códigos penales, civiles o mercantiles recogen leyes de general aplicación para los ciudadanos de un país, también establecen aquellas excepciones, agravantes o atenuantes que pueden circunscribirse a circunstancias concretas. Pues esto, multiplicado por una complejidad infinita, y obtendréis cómo funciona verdaderamente el universo. Sin embargo, en este nivel nos ceñiremos a aquellas reglas generales que son apropiadas conocer. De todas las reglas generales, al final, la de mayor obligación de cumplimiento es la de amar. Amar a sí mismo y sobre todo amar al prójimo. El prójimo como reflejo de nosotros mismos, como aquel que tiende la mano, pero también aquel que nos da la mano, que nos ayuda, al que ayudamos. Al final, el prójimo es un reflejo de lo que nosotros somos. Y quien ayuda al prójimo se ayuda a sí mismo, pero siempre sin la esperanza, siquiera sin el deseo de recibir nada a cambio, pues esa es la verdadera capacidad de dar, renunciar a todo, a toda esperanza de recompensa, a todo objetivo de recompensa, a toda permuta mercantil, y hacerlo desde el fondo del alma, simplemente por la voluntad, el deseo de hacer el bien al prójimo. Otra ley que es de importante cumplimiento y que deberíais empezar a conocer es la ley del karma. El karma siempre lo consideráis como algo negativo, como una especie de sufrimiento que es impuesto por los demás para compensar aquellos atroces pecados que hemos cometido en un momento dado. El karma no es eso. El karma es aprendizaje. El karma es una escuela. El karma es compensar aquello que tenemos con el universo pendiente, pero no con el objetivo de saldar deudas bancarias, ni de pagar por nuestros atroces pecados o crímenes pasados o circunstancias en las que no supimos desenvolvernos, sino simplemente para aprender lecciones que tienen que ser aprendidas y liberar circunstancias que no supimos resolver de otra manera mejor en ese momento, pero siempre sin sentido de culpabilidad. La culpabilidad, tal como la entendéis vosotros, no existe. En el universo las cosas no se juzgan como juzgáis vosotros. De hecho, el propio concepto de juicio no existe como tal. Todos tenemos un camino que seguir, que seguimos de la mejor forma posible. Esos exámenes, esos juicios, ese crimen y castigo del que tanto habláis, son circunstancias, opiniones y juicios vuestros, no del propio universo. Los egos crean una serie de reglas que quieren imponer siempre de forma constante a los demás. Unas reglas están basadas en la religión, otras en la política o en distintos criterios que van cambiando con los siglos. Sin embargo, siempre hay un trasfondo de juicio hacia los demás. Ese trasfondo como tal no existe en el karma. Nadie os enjuicia, nadie os castiga, nadie os ata. Sois vosotros mismos los que decidís qué lecciones habéis aprendido de la forma más correcta y qué lecciones tenéis que seguir insistiendo en aprender. Es cierto que una lección cuando no es aprendida queda pendiente, por llamarlo así, y que el universo os traerá las circunstancias necesarias para que aprendáis esa lección. Y si es verdad también que en determinados momentos esas circunstancias pueden ser más y más fuertes si vosotros no sois capaces de ir aprendiendo las lecciones correspondientes. Sin embargo, no penséis que es un tipo de castigo, un tipo de crueldad innecesaria, ni ese tipo de juicios que os llevarían a una conclusión errónea, y es que hay un Dios severo y castigador que está con un libro apuntando el debe y el haber que tenemos todos y cada uno de nosotros. Eso no es así. Dios, que conoce a todos y cada uno de sus hijos, solo siente amor por nosotros, no siente venganza, reproches ni castigos. Esos sentimientos vuestros. Esos sentimientos proceden de vuestros egos, no de vuestras almas. Tenéis que tener en cuenta, sin embargo, que todos venimos a esta dimensión con el objetivo de aprender, de experimentar, sobre todo a través de nuestro físico, a través de la unión del alma en un cuerpo físico, cosas, circunstancias, vivencias, miedos, dolores, amores, sentimientos que no somos capaces de experimentar en otras vibraciones por la carencia del mundo 3D que os rodea ahora mismo. En esas circunstancias tenemos que ir aprendiendo una serie de lecciones de vital importancia.
Y eso es el karma, el aprendizaje. El liberar lecciones que tienen que ser aprendidas. En cierta forma, se podría hablar de una especie de carrera universitaria, por llamarlo de alguna manera. La lección que queda pendiente tenéis que ir aprobándola antes o después. En algunos casos, sobre todo ahora que el ritmo vibracional está cambiando y nos estamos acercando a un punto, a una encrucijada importante, en estos casos, como iba explicando, el karma puede venir de una forma más acelerada para que podáis ser capaces de liberarlo cuanto antes y estar preparados para el salto que se avecina. Otras veces, sin embargo, el karma queda pendiente de vida en vida. Por eso es tan importante el conocimiento de aquello que en otras vidas hemos hecho o dejado de hacer. Este conocimiento, bien mediante la meditación, mediante los registros acásicos o mediante otras distintas herramientas que vais a ir encontrando en vuestro camino, nos permitirá conocer aquello que fuimos, porque lo que fuimos es lo que somos y lo que vamos a ser. Tened en cuenta que el concepto lineal del tiempo como tal no existe. Podemos hablar de un concepto de tiempo circular, o aún mejor, por ser más específico, elíptico. Eso implica la no inmutabilidad de las circunstancias que nos rodean. Cuando cambiamos el pasado, cambiamos el presente y cambiamos el futuro, pues todo está interrelacionado y todos pueden mutar. No son inmutables. El pasado, aquello que ha acontecido, no es algo escrito en piedra que pueda ser cambiado, al contrario. Son hechos, circunstancias, palabras, sentimientos que pueden cambiarse. Para ello existen las herramientas adecuadas, herramientas que estéis empezando a conocer. Una vez que el pasado cambia, los ecos de este cambio afectan a todo aquello que está por devenir. Tened en cuenta que las circunstancias, los hechos, las palabras, los sentimientos que van a venir en un futuro, al no existir esa linealidad, en realidad ya están pasando. Así pues, todo está interconectado. La misma energía que une el pasado con el presente, une el presente con el futuro, y a su vez une el pasado y el futuro, de tal forma que todo está unido. Y todo en cierto modo es lo mismo. El cambiar el pasado nos permite liberarnos en el presente y en el futuro. Y sí, el pasado se puede cambiar como se puede cambiar el futuro. Las profecías, las técnicas adivinatorias, aunque nos dan indicaciones generales de lo que es el devenir de nuestras vidas, tenéis que tener en cuenta que son elásticas, por llamarlo de alguna forma. Permutan nuestra realidad y según va permutando nuestra realidad, permuta el mensaje que esas artes adivinatorias nos van a transmitir. Por tanto, la lectura del futuro en el día de hoy puede no corresponder con la lectura del futuro en el día de mañana, pues el propio futuro ha cambiado. Esto, que es importante que vayáis entendiendo, es necesario sobre todo en el tema de las canalizaciones, las tiradas de tarot o todas aquellas artes adivinatorias que en un momento dado queréis recurrir a ellas. Tenéis que ser conscientes de que el futuro no es inmutable y por tanto los mensajes que de ese futuro os van a llegar tampoco. En el momento en que una persona está cambiando su presente mediante el cambio del pasado, altera también el futuro, con lo cual las artes adivinatorias a partir de ahora le indicarían otro camino distinto. También es cierto que esto puede llegar a enloquecernos en cierta forma, es decir, a crearnos una dependencia hacia las profecías, que como toda dependencia sea insana. Por eso desde aquí os quiero hacer una llamada al relativismo. Todos aquellos que en un momento dado consultéis un oráculo del tipo que sea, incluyendo este canal, tenéis que tener en cuenta cierto relativismo, no solo en aquello que va a acontecer, sino sobre todo en el enfoque que le dais vosotros a la recepción del mensaje. No podéis creer en un mensaje acerca de vuestro futuro como en un credo único, absoluto e inmutable, pues puede permutar. Esto, que es un concepto que este canal tiene problemas para entender, es necesario que lo vayáis entendiendo ya. Está muy bien todo aquello que nos pueda orientar en nuestro futuro, pero al fin y al cabo esas orientaciones no pueden servir de base para nuestras decisiones más allá de lo que nosotros permitamos. Y lo que nosotros tenemos que permitir tiene que estar supeditado siempre al verdadero libre albedrío, es decir, no solo tomo una decisión, también acepto sus consecuencias. Y no puedo tomar esa decisión en base a una visión de un futuro que puede cambiar en función de las propias decisiones que estoy tomando. Estas paradojas nos afectan constantemente.
Si yo tomo una decisión en base a un futuro que he entrevisto, corro el riesgo de que esa decisión lo altere. Tened en cuenta que no siempre en la tirada de tarot o en la canalización está previsto de antemano qué decisión vais a terminar tomando. Pues la propia tirada de tarot, la propia visión de ese futuro, puede alterar las circunstancias que vamos a crear en nuestra vida. Con esto lo que os digo no es que no creáis, al contrario, pero sí os digo que lo hagáis de una forma relativa, que al final seáis conscientes de que tenéis que hacer aquello que vuestro alma os indica, no aquello que os indica un canal externo, sea del tipo que sea. Y por otra parte, lo que os indique un canal externo tampoco es justificación ni os exime de responsabilidad por vuestros actos o decisiones. Al fin y al cabo es vuestra vida y tenéis que vivir a vuestra manera, no a la forma que nadie os diga, que nadie os indique o que nadie os señale, por mucho canal que sea o deje de ser. Pues al final nadie, ni siquiera el mismo Dios, es capaz de arrogarse el derecho a decidir por uno mismo, pues va en contra de la voluntad divina. Tened en cuenta que la ley del libre albedrío es probablemente la ley más importante, después de la del amor, que tenéis que cumplir. Al menos en esta encarnación tenéis que ser muy conscientes de ello. Tenéis que ser muy conscientes de que todo aquello que decís, pensáis, sentís y sobre todo hacéis, tiene una serie de consecuencias. Allí donde va vuestra atención y vuestra intención va vuestra energía. Y por tanto desencadena consecuencias. Y nada os exime de esas responsabilidades. Aquí no hablo de crimen y castigo como tal, sino de la aceptación libre y madura de aquello que yo decido. No solo en mi vida, sino también en lo que afecta a los demás. Y vuelvo a repetir, no hablo de pecado, no hablo de crimen, no hablo de castigo, hablo de aprendizaje. El aprendizaje sabio, el aprendizaje libre, el aprendizaje voluntario, de que todo aquello que yo hago afecta a los demás, pues todos somos unos. Todos somos uno, pero realmente, no como forma metafórica, sino con una interconexión real, algo que nos afecta a todos y que nos une como hermanos. Por eso es tan importante que todo aquello que hacemos en un momento dado, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, seamos conscientes de ello y de las repercusiones que puede tener. No se puede vivir con miedo, eso bajo ningún concepto, pero tampoco con la irresponsabilidad de pensar que nuestros actos no tienen consecuencias. Todos los actos, de una forma u otra, van a tener consecuencias y tenemos que buscar que esas consecuencias sean las mejores, no solo para nosotros, sino sobre todo para nuestros prójimos, y actuar de forma desinteresada hacia ellos. Tened en cuenta que la ley del libre albedrío emana de la ley del amor, como todas las leyes por otra parte, pero están íntimamente unidas, ya que el libre albedrío nos da la oportunidad de ejercitar ese amor, o al contrario, de rechazar la oportunidad de ejercerlo. Esa es una decisión muy delicada, que no tiene que ser tomada a la ligera, ni amparándonos en profecías, ni amparándonos en líderes religiosos, ni amparándonos en líderes políticos, sindicales o de cualquier otro tipo de supuesto liderazgo, tal y como lo entendéis vosotros en esta dimensión. Al final, todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, de lo que en ellas hacemos y de las decisiones que vamos tomando, decisiones que se van concatenando y uniendo de forma continuada a lo largo de nuestra evolución, de nuestras distintas vidas, formando aquello que llamamos karma. Aquel aprendizaje que tenemos pendiente, que tenemos que liberar, aquellas lecciones que hay que aprender, aquellas lecciones que hay que superar en cierta forma. Junto al concepto del karma también quiero hablaros del concepto de dharma. El dharma es el objetivo que tenemos. Un objetivo no impuesto desde un ser externo, sino un objetivo que nosotros nos autoimponemos. Nos lo autoimponemos para nuestra propia evolución y para ayudar en la evolución de nuestros hermanos. Por tanto, ese dharma, que es el camino que realmente tenemos que recorrer, el camino que realmente nuestros pies tienen que pisar, viene elegido por el alma y por tanto es de una importancia extrema. La unión de karma y dharma configura nuestras vidas, si no de forma completa e íntegra, sí en una parte muy importante. Por supuesto, siempre hay sitio para el libre albedrío y siempre hay sitio para aquellas circunstancias que podríamos llamar decisiones propias del ego, es decir, cuando el ego toma una decisión que puede ser contraria al alma, basándose en sus propios caprichos, en sus propios deseos, en sus propios temores.
Estas circunstancias, que podríamos llamar en cierto sentido imprevistas, no como fallo de la creación, sino imprevistas en el sentido de que se alejan del plan divino del alma, son reales, están aquí. Hay que tener en cuenta que a veces nuestro alma no tiene la suficiente influencia sobre el ego como para poder llevarle, entre comillas, por el camino que ella desea. A veces el ego se impone al alma. Se impone muchas veces alimentado por aquellos egos que le rodean y en los que se refleja. Tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo en el que las máscaras ocultan muchas veces las realidades verdaderas. En este mundo tomamos decisiones basándonos en aquello que vemos de forma superficial. Así pues, tomamos muchas decisiones basadas no en el auténtico amor al prójimo, ni en aquello que es bueno y consecuente con nuestra evolución, sino simplemente en que nuestro coche sea más potente, nuestra casa más grande o nuestro viaje más lejano que el del vecino. Esas decisiones, que por otro lado no tienen nada malo, siempre y cuando lo vinculemos al amor, al libre designio del alma y a una prosperidad bien entendida, nos pueden en muchas ocasiones alejar de nuestro verdadero camino y ser trampas que el ego tiende a nuestro alma. Tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor sea el grado de evolución de una persona, mayor será la capacidad del alma de hacerse oír, de hacerse entender y de indicar aquel camino que considera más adecuado. Sin embargo, cuando estamos en un nivel vibracional más bajo, o estamos rodeados de una energía que nos conduce a tomar unas decisiones erróneas, bien por malos hábitos, bien por malas compañías, y utilizo, por supuesto, el bien y el mal aquí en lo que podríamos decir vuestro sentido estricto, es decir, haciendo un juicio de valor que yo como tal no creo en él, pero para que vosotros me entendáis quiero hacerlo de esta manera. Como iba diciendo, cuando tomamos ese tipo de decisiones que nos alejan del camino del alma, poco a poco nos vamos hundiendo en un nivel vibracional cada vez más bajo. Hay que buscar siempre salir de esas circunstancias. La única forma real de salir es la introspección. No podemos culpar a las circunstancias externas de aquello que hacemos. Las malas compañías, los malos hábitos, todo aquello a lo que normalmente el ego se aferra para no aceptar la responsabilidad que tiene en su propia vida y en su propio camino, son solo espejo de lo que llevamos dentro. Al final aquello que nos rodea es eso, un gran espejo. El mundo es un espejo de lo que tenemos dentro, en nuestro corazón, en nuestro alma y en nuestro ego. Tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que buscar un espejo que nos dé una imagen que nos guste y que nos guste, por supuesto, desde los ojos del alma. Imaginaos por un momento que dentro de un tiempo casi infinito vieseis una foto de vosotros mismos y del mundo que os rodea en este mismo momento. ¿Qué recuerdo querríais tener? ¿Querríais ser una persona amada? ¿Querríais ser una persona respetada? ¿Querríais ser una persona bondadosa? ¿O querríais ser un ejecutivo triunfador? Un ejecutivo que superpone sus intereses sobre los de sus prójimos. O un tirano, o un líder despótico, o una persona que utiliza la pena para manipular a los demás, o una persona que vive encerrada en el odio, en la miseria. Una persona que vive encerrada en un nivel vibracional tan bajo que no le permite evolucionar o que evoluciona de una forma inadecuada. Pensad en eso y pensad si esa foto corresponde con lo que estáis viviendo. Y en lo que no corresponda, por favor, intentad cambiarlo. Tened en cuenta que lo que hoy os parece tan importante, esas facturas por pagar, esos amigos que os han traicionado, esos amores que os han desengañado, todas esas cosas a la hora de la verdad no son nada. Son granos de arena que el viento se va a llevar. Solo va a permanecer vuestro verdadero yo. Y en el momento que vuestro verdadero yo cambie, las circunstancias externas irán cambiando con él. Tened en cuenta que esta es una labor que no se consigue ni en un día, ni en un minuto, ni siquiera en una vida normalmente. Era la labor de aprendizaje, de autopulirse, por decirlo así, por ir eliminando aquellas imágenes que no nos gustan, para convertirnos en lo que tiene que ser la imagen ideal de una persona, para que esa imagen ideal y real se fusionen. Eso es la labor de muchas vidas. Pero eso no implica que al ser la labor de muchas vidas nosotros nos podamos escudar en esa tarea en cierta forma titánica para no poner hoy nuestro grano de arena. Todo paso debe ser dado y no podemos aplazarlo más allá del tiempo necesario. Tened en cuenta que no podemos escudarnos en el hecho de que sea una tarea de gran magnitud
para no emprenderla hoy mismo. Es más, dada la gran magnitud que tiene esta tarea, cuanto antes la emprendamos, más camino podremos recorrer y más pronto acabaremos aquello que tiene que ser acabado. Es decir, más pronto estaremos preparados para dar el salto a un nivel vibracional más alto, con mayor comprensión del universo que nos rodea, con una percepción mayor del alma, de los verdaderos deseos de Dios, del verdadero amor que hay en el universo y de las verdaderas leyes que cimentan el funcionamiento del universo. Las leyes que ahora mismo, en cierta forma, aplicáis, lo hacéis en muchos casos de forma inconsciente o con muy poco conocimiento. Es importante que vayáis comprendiendo todo aquello que os rodea, que nada os aleje de la verdadera búsqueda, que es la búsqueda del amor, pero sin embargo sí que os puede complementar y ayudar el conocer leyes que hacen que el universo gire, por decirlo de una forma que podáis entender, leyes que hacen que el universo funcione, leyes que hacen que en vuestra vida sea como sea. Tenéis que entender que al final, en este teatro en el que nos movemos en esta dimensión, llega un momento en que empezará a quitarse las máscaras, a revelarse como lo que es cada uno, es decir, a dejar trascender el alma, pero de una forma consciente. El alma que trasciende de forma inconsciente necesita también un hueco para hacerse consciente. Con consciente quiero decir que seáis capaces de recibir aquello que el alma os transmite, que vuestro ego sea capaz de apartarse lo suficiente para que el alma llegue a expresarse con cierta libertad. No voy a decir perfecta, pues la perfección es algo hacia lo que nos encaminamos, pero que pocas veces conseguimos, pero sí en la forma más adecuada a cada momento. Tened en cuenta que en ese sentido hay que ser exigente con uno mismo. Muchas veces vamos a tener que dejar de darnos ciertos caprichos o hacer ciertos sacrificios, porque esos sacrificios ayudan a alimentar al alma, alimentar en el sentido de darle la posibilidad de llegar a trascender aquello que en un momento vive y expresarse de la forma más adecuada. Tened en cuenta que la esclavitud a la que nos somete el ego, antes o después tiene que terminar. Y tiene que terminar para que el ego se convierta simplemente en un vehículo, en un mero transporte, para que nuestro alma experimente sensaciones, circunstancias, ocasiones que no va a poder experimentar en otras vibraciones. En ese continuo aprendizaje estamos, y estamos todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos apoyarnos unos y otros para que el aprendizaje sea lo más útil posible y lo recorramos de la mejor manera posible. Tened en cuenta que a la hora de la verdad no existe un juicio como el que vosotros entendéis, no existe un castigo, no existe un crimen, pero sí existe el aprendizaje. Y en el aprendizaje hay que esmerarse. Aunque el universo fluya de forma natural y tengamos que seguir esa fluidez, esa corriente, siempre podemos hundir los remos en el río y ayudar. No podéis utilizar la excusa de que el universo tiene que fluir con naturalidad y con sencillez para no empujar, arrimar el hombro y colaborar con vuestros prójimos. Sobre esto quiero también hacer una puntualización. El que ayuda al prójimo de verdad es aquel que hunde las manos en la tierra, siembra y reparte la cosecha entre los demás. Las buenas intenciones, los buenos deseos están muy bien y son el principio de un camino, pero ese camino hay que recorrerlo. Entre vosotros han vivido personas que os han dado verdaderas lecciones de amor, humildad, caridad, solidaridad. Seguid esas lecciones, y esas lecciones no se limitan a desear a los demás paz, amor y prosperidad. Son personas que en un momento dado han ensuciado sus manos en el trabajo duro cotidiano para ayudar a los demás. Tenéis que tener en cuenta que en un mundo físico la ayuda muchas veces tiene que ser también una ayuda física. Todo aporta, desde luego, y toda ayuda es bienvenida, eso no cabe la menor duda. Y los mejores deseos siempre son del agrado del prójimo y de todo aquel que puede recibirlos. Pero por favor, no veáis tampoco que en un mundo de naturaleza física y dual, la ayuda muchas veces también tiene que ser física, no solo espiritual. Esto lo menciono porque muchas personas de naturaleza espiritual caen en la trampa de convertir la ayuda en una ayuda meramente espiritual y se olviden de que estamos en un mundo dual y por tanto la ayuda tiene que ser también dual.
lo cual incluye un aspecto físico importante. El que se encuentra a un hambriento en el camino y le da buenos deseos, pero no le da trigo, tendrá que preguntarse hasta qué punto está realmente obrando de buen corazón o simplemente está buscando excusas para mirar hacia otro lado y seguir su camino, sin tener que mojarse o sacrificarse para ayudar al prójimo. Es muy fácil, al que pasa hambre y frío, desearle buena suerte y que el universo te ayude, pero yo no te doy ni trigo ni ropa y sigo mi camino. Por favor, no caigáis en esa hipocresía y vivid la vida como los vivieron los santos y los discípulos de Jesucristo, con la ayuda constante. Y la ayuda constante al prójimo en un mundo dual tiene que ser una ayuda también dual. No solo hay que ayudarle en el sentido de darle buenos deseos, rezar por él o enviarle luz. También hay que ayudarle tendiéndole la mano llena de trigo para que él coma. Darle mantas cuando tenga frío y a veces, ¿por qué no decirlo?, realizar sacrificios para que el prójimo esté mejor. Eso es amor. El amor verdadero, el amor que conlleva sacrificio, pero un sacrificio no en el sentido de algo exigido desde fuera, de algo que me cuesta hacer, de algo que no quiero hacer, pero hago con la boca pequeña, por decirlo de alguna forma, sino sacrificio en el sentido de algo que renuncio voluntariamente a ello para dárselo al prójimo y además renuncio de buen grado. Y no por la espera de la recompensa de la que ya hemos hablado, por la permuta mercantil, sino por el simple hecho de que el amor en sí mismo es la recompensa. Sin esperar más recompensas, sin necesidad de hacer tratos garantistas con el universo para que me dé esto o lo otro a cambio de mi ayuda, simplemente porque eso es amor. Y en ese momento, en el momento en que comprendáis que esa es la verdadera recompensa, los cambios en vuestra vida van a acontecer. El amor, al final, es el gran motor del cambio. Más allá de la evolución consciente, más allá del conocimiento, más allá del raciocinio o del conocimiento de muchas teorías religiosas o espirituales, todo eso al final no es nada. Todo al final es humo que enmascara nuestro verdadero yo. Y si ese yo no está lleno de amor, es un yo que está vacío. Todo el conocimiento teórico, todo el conocimiento lógico, espiritual, religioso de cualquier materia, puede ser muy positivo. En el conocimiento del tipo espiritual, por supuesto es positivo tener un conocimiento de las leyes humanas y divinas, por decirlo de alguna forma. Desde luego es especialmente positivo conocer aquello que hace que realmente el universo funcione. Conocer cuál es la voluntad de Dios, por llamarlo de alguna forma. Pero ese conocimiento trasciende desde el alma. Y el verdadero nutriente del alma no es la lectura de muchos libros ni oír muchas conferencias. El verdadero nutriente del alma es el amor. Y en ese verdadero nutriente el alma se fortalece y al ser fortalecida es capaz de hacerse oír y de ella derivarán todos los conocimientos que necesitéis. Tened en cuenta, por último, algo que quiero reiterar. En un mundo dual, la ayuda tiene que ser dual. Nuestros actos son duales y van unidos la atención, la intención y el aspecto físico. La mano que tiende trigo ayuda más que la mano que se cierra, se guarda en un bolso y nos alejamos mientras deseamos buena suerte y damos mucho amor y mucha voluntad, pero sin implicarnos realmente. Os pido en eso que seáis conscientes de las obras de los grandes maestros que han estado con nosotros y que veáis si Jesucristo ayudaba o no ayudaba a los demás solo con buenos deseos, sino si trascendía esos buenos deseos y les alimentaba. Que Él sea una referencia, pues mejor no vais a encontrar, de todo aquello que es entender el amor como es realmente, como la voluntad de dar hasta que duela. Porque en ese dolor vamos a encontrar el bálsamo de nuestras heridas. Pues al final, el amor es eso, el bálsamo, el santo grial que nos da la vida eterna.
La vida eterna entendida no como lo entendéis vosotros, como acumular años de vida en un cuerpo físico esperando que no se marchite, sino desde un concepto mucho más trascendental.